to be wrong. So just leave me alone. Got a right to be wrong. I've been held down too long. I've got to break free so I can finally breathe. Got a right to be wrong. Gotta sing my own song. I might be singing out of key, but it sure feels good to me. Got a right to be wrong. So just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare blur my vision. Let me be all that I can be. Don't smother me with negativity. Whatever's out there waiting for me, I'm gonna face it willingly. Got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. I got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. See, I'm not made of stone. Got a right to be wrong. So just leave me alone. Got a right to be wrong. I've been held down too long. I've got to break free so I can finally breathe. Got a right to be wrong. Gotta sing my own song. I might be singing out of key, but it sure feels good to me. Got a right to be wrong. So just leave me alone.
to the past now. Sí, buenos días y muchas gracias por su presencia. No, al revés, perdón. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí. Buenos días y muchas gracias por su asistencia, tanto a los que están aquí de manera presencial como a los que estáis conectados de forma telemática. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a Dendartean y a las asociaciones que la integran la confianza que viene depositando en la Caja para abordar de forma conjunta pues, diferentes proyectos, ¿no? Proyectos que tienen como objetivo dar soluciones al comercio. Como todos sabéis, la relación histórica de la Caja con las asociaciones pues es muy importante. Primero pusimos en marcha con vuestra colaboración tarjetas de fidelidad en el ámbito de cada una de las asociaciones. Luego desarrollamos programas de felicitación que nos han ayudado a hacer campañas de dinamización, de promoción, de felicitación y ha ayudado al comercio a competir mejor con los grandes formatos comerciales. Y hoy estamos aquí para presentaros diferentes soluciones que van a permitir al comercio competir con, o mejor que competir, de alguna manera cumplir la normativa Ticket Buy. Queremos transmitiros que el apoyo de la Caja es muy claro en este nuevo proyecto, en esta nueva andadura. Os vamos a presentar soluciones muy sencillas a través de datáfonos que como misión tienen cumplir con la normativa,
pero a nosotros nos gustaría ir más allá, ¿no? Nos gustaría ir más allá y a intentar apoyar a través del acuerdo al que hemos llegado con Wolters Kluwer y con UCABI, intentar hacer o ayudar a hacer una transformación digital más potente, ¿no? Para preparar al comercio en un entorno pues mucho más competitivo. Al mismo tiempo también que entendemos que es el momento, porque existen muchísimas ayudas ahora a nivel de Diputación, que ya conocéis, pero también están los fondos europeos y, bueno, el acuerdo al que hemos llegado con Wolters Kluwer y con UCABI, con los cuales nos sentimos muy identificados porque compartimos principios, compartimos visión de negocio y al final son socios tecnológicos, pues les hemos pedido, ¿no?, que en este camino nos ayuden a hacer esa transformación digital del comercio, ¿no? Y ellos también van a ser agente digitalizador y, por lo tanto, vamos a poder dar un asesoramiento en este sentido. La idea es que sepáis, o lo que queremos transmitiros es que vais a contar con soluciones no solamente de software, soluciones también en hardware, vais a contar con la posibilidad de financiación si algún comercio lo necesita y con ese apoyo que comentábamos en cuanto a asesoramiento. La idea era hacer una presentación un poco más potente de las distintas soluciones, pero por tiempo lo que vamos a hacer es una sencilla presentación de lo que son los datáfonos, porque es algo muy sencillo, es algo muy intuitivo y que como misión tiene nada más que cumplir, como decía, el tema normativo para dar más tiempo a las soluciones que tenemos o vamos a presentar a través de Wolters y UCABI, porque ahí creemos que está el meollo de la cuestión, ¿no? Ahí es donde os vamos a poder dar soluciones, como decía, para hacer una verdadera transformación digital. Hecha la presentación de Javier Bragado, que me acompaña en la mesa y que es el responsable del área de medios de pago de la Caja, haremos una pequeña presentación de lo que por parte de Lorena, que representa a UCABI, y pasaremos a tomar un café y a las 11 está previsto que volvamos a hacer un poco todas las demos de las distintas soluciones. Así que, sin más, Javier, te paso la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y, bueno, continuando un poco con la exposición que ha hecho Fernando, dentro de mi responsabilidad en la Caja como persona que lidera un poco la parte de medios de pago, en su día, cuando vimos la normativa que venía referente a Ticket Buy, planteamos la posibilidad de, bueno, pues de buscar, como ha sido el caso, un buen socio que nos pudiera aportar un valor añadido al comercio a través de soluciones tanto de software como de hardware, pero es verdad también que entendíamos que para aquellos establecimientos que no tuvieran una rotación muy elevada de ventas, que quizás no fuera necesaria el realizar una inversión importante para poder dar cumplimiento a la normativa Ticket Buy, planteamos la posibilidad de utilizar los datáfonos que actualmente el establecimiento utiliza para el cobro con tarjeta, para dotarlos de un poquito más de valor añadido y poder utilizarlos también con una aplicación que permitiera dar cumplimiento a Ticket Buy. Con el parque de terminales que hoy existen en los establecimientos no se puede dar esa solución. ¿Por qué? Porque los terminales que hasta ahora los establecimientos utilizan para el cobro con tarjeta son terminales que solo sirven para el cobro con tarjeta. La tecnología ha evolucionado como todo en la vida y a partir de ahora las entidades financieras vamos a empezar a implementar terminales en los establecimientos que son un híbrido entre lo que hasta ahora era un datáfono para el cobro con tarjeta con un híbrido que podríamos asimilarlo a un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque estos terminales que tengo aquí encima de la mesa son terminales ya con tecnología Android. Es decir, por un lado tienen toda la parte segura del cobro con tarjeta, pero por otro lado llevan toda la tecnología y el sistema operativo Android para poder descargar aplicaciones. Con esto no quiero decir que alguien en el comercio hoy pueda coger un TPV financiero y descargarse el Candy Crush para jugar, ¿no? Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que se van a poder descargar en este hardware
son aplicaciones que la entidad decida implementar para la utilización en los establecimientos. Hecha esta introducción de por qué tecnológicamente a partir de ahora los datáfonos de las entidades van a poder dar soluciones más allá del mero cobro con tarjeta, lo que hemos hecho ha sido una aplicación muy sencilla, repito, como decía al principio de mi intervención, es una solución pensada exclusivamente para establecimientos que tengan muy poquita rotación, muy pocas ventas, porque lógicamente en un establecimiento donde haya mucha venta y se necesita agilidad, pues quizás este no sea la mejor solución, ¿no? Luego veremos que todas las soluciones que aporta Ucabi sí que dan esa cobertura, ¿no? Entonces se trata de una aplicación muy sencilla en la que la podemos utilizar de dos maneras, únicamente como mero transmisor de la factura a la Diputación, es decir, generamos la factura desde nuestra aplicación de toda la vida, cogemos el número de factura con su base imponible, su porcentaje de IVA y hacemos el envío. ¿Por qué podemos hacer el envío? Porque estos terminales cuentan con tecnología GPRS, es decir, son terminales como un teléfono, son capaces de transmitir sin necesidad de tener una línea DSL, sino que directamente por el GPRS directamente se transmite a la Diputación. Por lo tanto, esa sería una forma de utilización de la aplicación, muy sencillita, metiendo el número de factura, metemos el importe, el desglose del IVA y hacemos el envío. Y la otra aplicación que podemos darle es, bueno, pues que si tenemos unas referencias que no son muchas, al final, no sé, pongo el ejemplo de un fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no?, que tiene una única referencia, que al final es un tratamiento. Bueno, pues lo que se puede hacer también en la aplicación es introducir esa o esas pequeñas referencias que puedo tener en el establecimiento, utilizarlo como si fuera una caja registradora y además de realizar directamente el cobro, lógicamente también haríamos el envío a la Diputación correspondiente. Estas son un poco las dos utilidades que tiene la aplicación, que repito que es una aplicación muy sencillita, con muy pocas utilidades y que la misión que tiene es la de dar cobertura a esos establecimientos que, bueno, pues teniendo poca rotación de ventas y que tampoco quieran afrontar una inversión a la hora de adaptarse, ya no solo por TicketBuy, sino por esa adaptación que yo creo que todos tenemos que tener en la cabeza hacia la transformación digital, ¿no? Pues bueno, dar una solución desde la entidad que le pueda ser útil y que le pueda dar cobertura a esa necesidad que hoy marca TicketBuy, ¿no? Básicamente esta es la solución. Repito, es una solución que es complementaria, pero donde realmente queremos poner el foco y donde realmente vamos a dar un portfolio de soluciones interesantes que van a dar cobertura a la totalidad de los establecimientos, sea cual sea su actividad y demás, pues va a ser de la mano, lógicamente, de Ucabi y de Walters a través de las soluciones que ahora nos van a ir presentando. Por complementar, ¿no?, lo que estaba comentando mi compañero, bueno, esta solución, como veis, es una solución muy sencilla y os pasaremos alguna demo, ¿no?, a través de las asociaciones. Hay que tener en cuenta que esta solución no requiere inversión, como bien decía, porque va a través de un sistema GRPS, pero también no es una solución que esté integrada con los sistemas que pueda tener el comercio. Es decir, es algo totalmente independiente, ¿no? Por lo tanto, el comercio, que hasta ahora pues tiene alguna solución pues, de facturación contable, le obliga a mantener esa solución y utilizar lo que es el datáfono para cumplir la normativa, ¿no? Por eso, lo que decía Javier es que va para un determinado público objetivo, que, bueno, pues que no quiere hacer inversiones, no tiene internet, su edad ya está muy avanzada, no tiene relevo generacional, en fin, es para ese público objetivo, ¿no? Pero nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias y ofreceremos a cada comercio aquella solución que quiera, eso es evidente, ¿no? Pero nuestra apuesta, y por eso el acuerdo que hemos dicho antes con Walter Kluber y Ucabi, es intentar ir un poco más allá, ¿no? Intentar dar un servicio, ayudar a hacer una transformación digital y, sobre todo, aprovechar el momento en el que tenemos muchas ayudas para hacer esa transformación digital, ¿no? Sería una pena que nos quedáramos nada más que
con, digamos, cumplir, con la idea de cumplir el tema normativo, ¿no? Salvo, como digo, estemos en esa situación que he descrito anteriormente, ¿no? Y por eso la apuesta de la Caja es presentar soluciones más completas, ¿no? Aunque ya digo, será el comercio el que decida qué solución es la que mejor encaje tiene. Si os parece, Lorena, Ander, pasáis para hacer vuestra presentación y os dejamos. Había que darle, ¿no? Vale, Egunon, buenos días. Vale, os vamos a hacer una breve presentación antes de empezar con las demos prácticas, ¿vale? Que luego tendremos el coffee antes de empezar con la demo práctica. Pero bueno, nuestra idea es, bueno, el objetivo es explicaros y poneros en situación de, aparte de quiénes somos nosotros, bueno, pues las soluciones que vamos a ofrecer antes de, como os comento, esa pequeña demo práctica. Un segundito. Perdonad, vamos a ir. Vale, como bueno, ya todos estáis al tanto de lo que es Ticketbuy y Batús y como todos queremos presentaros quiénes estamos en este viaje, que es un viaje potente, ¿vale? La adaptación va a ser exigente y que también sobre todo os queremos transmitir desde una empresa de desarrollo de software el alcance real que tiene este proyecto, que no es fácil. Que las empresas de desarrollo, pues eso, hemos tenido que invertir muchísimas horas en esto y que no todas las soluciones valen para todos los sectores y que bueno, nuestra idea es daros esa imagen de empresa y de las soluciones que queremos presentar hoy. Perdonadme que estoy entre que ayer no dormí mucho porque estoy con un pequeño, creo que, no sé si estoy con catarro o algo así, perdonadme porque no me he podido preparar muy bien la presentación. Como os comentaba, en este viaje estamos varias empresas, como comentaba antes Fernando, no es fácil ir, no se puede ir solo en esto y además de una empresa de software, bueno, pues tenemos que acompañarnos de otras entidades como bancos o cajas como la Caja Rural, que siempre han estado también, en este caso, muy cerca del comercio y de los pequeños negocios, y de multinacionales que, por supuesto, también nos dan esa garantía de marca y de producto, como es Wolters Kluwer. Comentábamos que Wolters Kluwer es una multinacional que está en más de 20 países. Como podéis ver aquí los datos, pues más de... No, perdonadme, Ander, si me puedes ayudar. Más de... Sí, tiene... Que tengo el micro... Caixo, Egunon. Bueno, es una multinacional con casi 18.000 empleados. Es verdad que Wolters Kluwer nació por un tema legal, llevaba libros, es verdad que saltaron al software. Y es una empresa que nos da muchas garantías en cuanto al cumplimiento de la normativa, porque a nivel nacional pues tiene un 50% de cuota de mercado en asesorías. Está muy vinculado a la asesoría, está muy vinculado a la legalidad y al cumplimiento legal de todas las exigencias que nos pueden venir de las diferentes diputaciones y de las diferentes foralidades. Entonces sí que, para nosotros es una garantía tener una marca como Wolters Kluwer, y nosotros como Ucabi, como partner de Wolters Kluwer, pues estamos muy tranquilos en todo lo que son cumplimientos de legalidad y todas las mejoras, porque Ticketbuy nace con una normativa muy concreta, pero no olvidemos que esa normativa está viva y lo que hoy conocemos como Ticketbuy mañana será FacturaBuy, y habrá más adaptaciones y habrá más cambios, y de alguna forma la empresa de software que nos vaya a proveer todo esto debe garantizarnos que esta continuidad va a existir y que vamos a poder seguir avanzando. Como os comentaba, al final Wolters Kluwer es una multinacional que nos aporta esa garantía de marca y que al final, como os comentaba al principio, aquí hay un desarrollo muy potente y nosotros, por ejemplo, no podemos ir solos, necesitamos estar acompañados de una marca que nos vaya a garantizar pues, ese desarrollo y ese mantenimiento una vez que empecemos Ticketbuy, porque el reto aquí no está cuando empieza Ticketbuy, hasta que empieza, vamos a decir, sino una vez que empiece, esa adaptación, todas esas actualizaciones que vamos a tener,
no solo en Ticketbuy, sino en Batús en Vizcaya, pues aquí, como os comentaba, hay un proyecto potente y nosotros necesitamos de una marca que esté detrás que nos garantice toda esta viabilidad del proyecto. Como os decía, esto va para largo. Hay muchísimas empresas, y esto también nos pasó en su momento con el registro de jornada obligatoria, que ya salieron muchísimas empresas que, bueno, pues que tenían un software, pero no, como os comentaba, luego hay que adaptarse y hay que mantenerse, ¿eh? De hecho, bueno, ya nos estamos encontrando pues, con diferentes soluciones que bueno, cuestan, sobre todo en Batús, porque no nos olvidemos que Ticketbuy, bueno, es una normativa que al final es presentar una venta, ¿vale? Pero Batús ya tiene una consecuencia fiscal, ¿no? Vamos a decir, el registro de libre operaciones económicas no es fácil, y cuando ya sobre todo nos metemos en un TPV, pues ya hay casuísticas que luego veremos, ¿no? Pues claro, dobles actividades, IVA simplificados, que hasta ahora, vamos a decir, no se controlaban, pero ahora, digamos, a raíz de Ticketbuy, vamos a tener que cumplir toda la normativa de facturación que hasta ahora se medio cumplía a rajatabla. Por eso decimos que detrás tiene que haber una marca, un fabricante de software que realmente vaya a estar a la altura de todo este circuito que vamos a tener pues, a partir de ahora. ¿Vale? Luego, como comentábamos, por un lado está el compañero de viaje de ese fabricante que nos, digamos, que nos da esa garantía de viabilidad y que digamos que ese software va a estar siempre correctamente adaptado y actualizado. Y luego, pues nosotros, que Ucabi Group, estamos aquí, ¿vale? Al final, la empresa no es lo mismo pues que hay una empresa de Euskadi, ¿vale? Que estemos aquí y que vayamos a dar soporte y vayamos a dar garantía, porque al final nosotros somos la cara de Wolters Kluwer aquí en el País Vasco y Navarra, y lógicamente nos tenemos que acompañar digamos, a todos estos clientes a adaptarse, porque lo que estamos viendo nosotros día a día es que independientemente que haya 1000 soluciones, sobre todo cloud, fáciles de poner en marcha, la realidad no es esa, es que el comercio necesita que estemos aquí presentes, que les acompañemos, porque nos encontramos de todo todos los días. Al final, un comercio pues le cuesta mucho ponerse en marcha, saber qué elegir, si necesito hardware, si necesito un TPV, un ordenador, ¿vale? Y todo esto, pues online es muy difícil. Además, aquí tenemos otra cultura y es muy importante que estemos aquí. Y como os comentaba, bueno, nosotros pues ya llevamos 15 años de experiencia, ¿vale? En la marca Wolters Kluwer tenemos casi 60 personas ya en la empresa y bueno, tenemos ya más de 1000 proyectos de experiencia detrás que también nos avalan que bueno, vamos a ser capaces de acompañar a cada cliente y a ponerle una solución adaptada y optimizada a su actividad. Como os decía, bueno, para que veáis dónde tenemos la sede, nosotros actualmente, bueno, la central, vamos a decir, está en Azpeitia y tenemos también sedes en Donosti y en Durango, también pues para acercarnos un poco a todo lo posible. Esperamos tener oficinas abiertas en otras localidades un poquito más adelante, en los próximos meses, así que bueno, esperamos llegar a todo el mundo o a todo lo posible. Y bueno, luego también, como ha comentado antes Fernando, nosotros, Ucabi, ya estamos, bueno, todas estamos ya en el proceso de hacernos agentes digitalizadores, nos darán el sello en breve porque a día de hoy nadie tiene sello y bueno, esperamos que nos lo den en los próximos días. Y además nosotros vamos a tener la figura de agente digitalizador, pero también la figura de la posibilidad de que las actividades puedan delegarnos la representación voluntaria de la ayuda a Ucabi. O sea, nosotros no solo podrán gestionar el kit, digamos, el bono desde Ucabi, sino que además van a poder delegar incluso la solicitud de ese bono en Ucabi para que podamos gestionarlo todo desde el principio hasta el final. Sí, la idea es un poco acompañar al comercio, porque entendemos que presentarnos y rellenar lo que son las encuestas para poder acceder a estas ayudas no son sencillas y bueno, en este caso pues les vamos a acompañar, les vamos a ayudar a hacer todo el proceso, a presentar también un proyecto y que bueno, pues, de alguna forma va a ayudarles a obtener esas ayudas. Es verdad que a mediados de este mes saldrán las ayudas para el primer grupo de empresas, que son entre 10 y 50 trabajadores,
Y luego ya, pues seguramente antes de verano saldrán para el grupo 2 y 3, que comprende desde 10 trabajadores hasta 1. Y ahí, bueno, pues también se podrá ayudar en su presentación. Vale. Vale, y luego, pues la tercera pata, digamos, de nuestros compañeros de viaje son la caja, Rural Kutxa, que bueno, ya les conocéis de sobra. Y bueno, pues al final lo que comentaba Fernando, es una entidad que comparte nuestros valores. Creo que todos queremos estar cerca, acompañar y realmente ayudar al negocio, porque aquí, bueno, la idea es, todos vendemos, pero hay maneras de hacerlo y sobre todo nuestro objetivo es acompañar. Y al final, bueno, pues hemos hecho este acuerdo con Rural Kutxa también, porque entendemos que tanto ellos como nosotros buscamos el mismo objetivo y siempre, al igual que ellos, nosotros hemos estado siempre muy cerca del cliente. Nos gusta tener esta relación a largo, sincera, vamos a decir, y bueno, pues también ellos junto con nosotros y Wolters Kluwer creo que hacemos pues un buen tándem para poder ayudar a todos los negocios y bueno, a cualquier empresa que necesite una solución para adaptarse a Ticketbuy o a Batus. Bien, y dicho esto, bueno, sobre todo queremos explicaros las soluciones en general que ofrecemos, ¿vale? Y luego ya pues iremos al detalle con la demo práctica. Aquí, bueno, todos sabemos cuál es el ecosistema, vamos a decir, y cuál es el proceso, ¿vale? Tanto los autónomos como sean autónomos, comercios, empresas, pues a través de su sistema, sea un TPV, un programa de facturación, enviarán las ventas a Ticketbuy y en este caso, bueno, en Vizcaya, el libro de operaciones económicas, que es el 140 o el 240, ¿vale? Pero aquí falta un actor muy importante, que es la asesoría, y que creemos que muchas veces nos olvidamos de ellas, pero no olvidemos que los comercios y los autónomos todos tienen una asesoría por detrás. Y al final, nuestro objetivo o nuestro portfolio de soluciones también ofrece la posibilidad de que tanto la asesoría se pueda adaptar en Ticketbuy con una solución de facturación para despacho y además que toda esta información de nuestras soluciones pueda integrarse con la contabilidad del despacho con varios objetivos. Con el objetivo, lógicamente, de facilitar esa integración y esa entrada de información de las ventas a un programa contable, pero también con el objetivo de que toda esta información la asesoría la pueda aprovechar para digamos, analizar la evolución de ese cliente, para poder acompañarle, para poder asesorarle y, en definitiva, para que se profesionalice y pueda mejorar también su rendimiento. ¿Vale? Entonces, esto creemos que es muy importante también que la asesoría no se le deje de lado, que la asesoría tiene que estar ahí porque, de hecho, lidera la campaña Ticketbuy. Ellos son los que han movido también mucho a los despachos, a los clientes, a que se digitalicen, que busquen una solución y muchos deciden la solución porque el despacho se lo prescribe o se lo aconseja, ¿vale? Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante. De hecho, Wolters Kluwer, su corazón hasta muy poco ha sido el despacho profesional y nuestra idea también ha sido pues, cerrar todo ese ecosistema para que no solo tenga una solución el comercio o los autónomos o una empresa, sino que también la asesoría pueda beneficiarse de esa digitalización y pueda aprovecharla, lo que decimos, sobre todo, para analizar toda esa información que le va a llegar ahora a través de una solución digital, ¿vale? De un programa y que pueda utilizarla pues eso, para analizar, asesorar y evolucionar a los clientes, porque no olvidemos que esto nos da una gran oportunidad para que varios sectores se vayan a profesionalizar y ya que tenemos los datos, pues aprovechémoslos y vayamos a hacer crecer a esos clientes o que al menos el cliente sepa pues desde cuánto le vendo a un cliente en concreto, cuánto he facturado, que son cosas muy sencillitas, pero que muchos a día de hoy no tienen esos datos, ¿vale? Y como comentábamos, pues con todo esto, nuestro portfolio de soluciones, ¿vale? Que, bueno, parte son de Wolters Kluwer y el TPV que ya veremos que ha sido un desarrollo propio que lo hemos homologado, bueno, lo hemos desarrollado desde Ucavi Group, pero que está homologado por Wolters Kluwer, pues ofrece las soluciones a cualquier tipología de cliente, sea con A3 Factura para pequeños autónomos o micropymes, el TPV Cloud, que es el que mostraremos aquí sobre todo hoy, el terminal punto de venta para comercio y hostelería, el ERP para clientes
que ya tengan una necesidad pues, un poco más amplia con una solución de gestión de ERP, que luego comentaremos que también incluso podemos conectarla con el TPV, pues para aquellos clientes que tengan varios puntos de venta, pero necesiten una gestión interna pues más potente. Y A3 Asesor, que es la solución de facturación para despacho profesional, que como os comentaba además, se integra con todas las soluciones de facturación que tenemos para empresa, micropyme y TPV. Bueno, como os decía, hoy sobre todo nos centraremos en comercio de hostelería y en autónomos y micropymes, ¿vale? Pero bueno, que supierais que tenemos ese portfolio para cerrar o para completar todo ese ecosistema que a día de hoy se va, digamos, se va a ver con Ticketbuy, ¿no? Y Batus, que no solo está el comercio, sino que, como os comentaba, el asesor también pues, va a tener aquí un papel importante y bueno, y por eso, como os comentaba, tenemos todo integrado. Como os comentaba en la anterior diapositiva, nos vamos a centrar sobre todo en las soluciones de A3 Factura y TPV, ¿vale? Porque son las soluciones que van al target de cliente, vamos a decir, más pequeño o con pequeña o media necesidad. Y aquí es algo importante que al final también yo creo que marca mucho la decisión o va a marcar en los clientes, que es el que por qué nosotros, para esta tipología de clientes, sea el TPV o la solución de facturación, la hemos desarrollado en cloud, ¿vale? Al final, un programa en cloud no es más que un programa, pues, como todos, pero que está alojado en un servidor y no está alojado en el equipo del cliente, ¿vale? Y esto lo hemos hecho, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, que mis compañeros ya están hartos de escucharme, que es a mercería Paqui, ¿vale? Porque yo tengo un tipo de cliente que es mercería Paqui, que es una mercería, pues una persona, me da igual de la edad, porque hay gente muy avanzada o joven que no tiene, digamos, relación con la tecnología y que se tiene que adaptar a Ticketbuy, ¿vale? Para ellos ya va a ser suficiente problema, ¿vale? Entonces, nuestra idea fue desarrollar algo que fuera lo más sencillo posible para el cliente, ¿vale? Para que mercería Paqui pues, tuviera una adaptación lo menos traumática posible. Y lo primero que pensamos, sin duda, era que no podíamos instalar al cliente por varias razones, ¿vale? La primera, que al ser una solución cloud, no tiene necesidad de utilizar un certificado propio para, digamos, para trabajar. En nuestro caso, el certificado digital, ya sabéis que para Ticketbuy, cada vez que hago una factura, tengo que emitirlo y tengo que firmarlo con un certificado digital a Hacienda. Ese certificado digital ya viene integrado en nuestra aplicación, porque Wolters Kluwer, grandes entidades, tienen un sello de colaborador social Ticketbuy para que se firme directamente sin que el cliente tenga que emitir un certificado. Imaginaos a mercería Paqui, pues eso, emitiendo un certificado y yendo, esto como decíamos desde el principio, le va a caer a la asesoría también, la asesoría le va a tener que ayudar, al final la asesoría bastante tiene, encima con el Ticketbuy y todo, pues al final su trabajo diario se iba a sumar y va a ser pues algo inviable. Y en nuestro caso, pues eso, metimos el certificado y entre otras cosas lo hemos podido hacer porque es una solución en la nube. Si no, pues tendríamos que instalar un certificado, como otras soluciones que tenemos de facturación, y esto pues con los problemas que conlleva, la caducidad, la gestión, que no puedan trabajar desde un terminal u otro, ¿vale? Al final una solución cloud me permite trabajar desde cualquier sitio, cualquier dispositivo como balanza, ordenador, que a lo mejor están aquí trabajando con el TPV y desde casa también lo abren pues para ver para hacer cualquier gestión, ¿vale? Entonces esto también pues era una de las grandes razones por lo que lo hicimos en cloud. La segunda, y yo creo que es la más importante, son las actualizaciones. No olvidemos que el Ticketbuy, cuando empieza, sí, bueno, instalamos la aplicación o la activamos, pero cuando empiece, Hacienda va a hacer muchas modificaciones y eso va a generar actualizaciones en la aplicación. Si yo tengo instalado el programa en mi ordenador, yo le voy a decir a mercería Paqui que cada vez que hay una actualización, sepa que hay una actualización, se la descargue, se la instale, que no se la bloquee el antivirus, que no tenga algún problema. Claro, todo esto al final también va a suponer un problemón, porque esto sí que va a ser un gran problema para todos los clientes que tengan un software instalado. En nuestro caso, como está en la nube, lo actualizamos nosotros. El cliente, cuando viene el carnicero a trabajar todas las mañanas, si ha habido una actualización y para el día anterior a las 12 ya tenía que tener el fichero, una concreta, porque se ha actualizado X dato,
Esto ya estará en el carnicero a las 5 de la mañana y el carnicero no va a tener que descargarse nada, ni tener que mirar, ni que no le funcione y a las 5 de la mañana quién llama, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos son problemas graves que van a suponer pues, un reto a los clientes que tengan un software instalado en local, ¿vale? En nuestro caso, lo que os digo, el software cloud se actualiza solo y el cliente solo te tiene que preocupar de trabajar y de su actividad. Otra de las razones es, lógicamente, la seguridad, ¿vale? No olvidemos que también la normativa Ticketbuy obliga a guardar los 4 últimos años de datos pues en la aplicación, ¿vale? Los registros, para que en cualquier momento, si el inspector nos lo viene a pedir, pues que yo se los pueda dar de una manera rápida. Cuando tenemos un programa instalado en un ordenador, pues lo de siempre, tengo que hacer las copias, que no se me olvide y volvemos a lo mismo, que no nos olvidemos al cliente al que vamos. Que el cliente, Mercería Paqui, pues no va a hacer las copias, seguramente tenga un disco externo, si se le rompe no va a tener, digamos, acceso y si encima ya se le estropea la aplicación, o se le estropea el ordenador, el dispositivo donde trabaja, pues ya, si no ha hecho ninguna copia, pierde todos los datos. En nuestro caso, al ser cloud, en la misma cuota, vamos a decir, en el servicio, ya vienen las copias de seguridad diarias, ¿vale? Con lo cual, esto también es importante porque lo que decimos, hay que saber al cliente al que vamos. Hay que conocerlo y hay que intentar ayudarle y allanarle un poco el camino, ¿vale? Entonces, en este caso, con las soluciones cloud, pues nos evitamos todo este trajín para ellos, que es eso, el de las copias, que me acuerde, que no, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, que también no requiere instalación, una solución cloud se activa. Esto es como entrar a la banca online de Rural Cucha. Yo entro en un link, meto usuario y contraseña y accedo a la aplicación, ¿vale? No tiene ni instalación inicial, ni gastos también pertinentes que tiene un sistema instalado, como compras de licencia, etcétera, ¿vale? Que bueno, eso ya, pero que también, quieras o no, es otra de las razones por las que ponemos soluciones en cloud para que el cliente no tenga que instalar y no tenga los problemas que derivan una instalación, como decíamos, bloqueos de antivirus, firewalls, etcétera. Y que, por supuesto, hay muchos también comercios o locales un autónomo que puede tener Mac, ¿vale? Que no todos trabajan sobre Windows, que hay gente que trabaja en dispositivos Apple, Android, ¿vale? Y que también pues, una solución cloud nos permite trabajar en cualquier dispositivo porque no depende de un sistema operativo, sino depende de un navegador de Internet. Y el último, pues eso, como comentábamos, ¿no? Todas las incidencias que generan en los programas instalados. Creo que hay una estadística que el 60% de las incidencias de un programa no suelen ser por la aplicación en sí, sino por el sistema operativo o lo que hay. Pues que me bloquee el antivirus, firewall, lo que comentábamos antes, ¿no? Actualizaciones de Windows o de lo que sea. Y todo esto nos lo quitamos. Por eso, repito, pues al target de cliente al que vamos, hemos pensado muy bien cómo hacerle este camino pues mucho más sencillo o lo más sencillo posible, porque ya va a ser para ellos la barrera de la gestión del cambio ya es importante, entonces pues tenemos que intentar solucionarle o simplificarle todo lo demás. Y las soluciones que veremos hoy, ¿vale? Porque como hemos visto hay una solución TPV, que es la que nos vamos a centrar, pero también tenemos una solución de facturación cloud que está integrada y luego Ander nos lo explicará. Y os decía, tenemos sistemas de ERP y sistemas de facturación para el despacho profesional que ya tienen otra complejidad, pero hoy nos vamos a centrar en estas dos soluciones, ¿vale? Lo que es la solución de facturación A3 Factura, ¿vale? Que como os decía, tiene dos versiones, ¿vale? Que veremos, una más sencillita y la otra pues con una necesidad un poquito más completa para aquellos autónomos o micropymes que tengan ya, pues que tengan ciertas necesidades que no sean las de pues hacer facturas y presupuestos, ¿vale? Sino que ya podremos gestionar inventarios, albaranes, pedidos, ¿vale? Y en cuanto al TPV, ¿vale? Que sobre todo yo creo que en comercio y hostelería es lo que, digamos, la solución que más vamos a implantar y donde nos centraremos un poquito más, ¿vale? Es una solución cloud también, que luego veremos, que la hemos desarrollado desde Ucavi Group, ya llevamos, pues yo creo que un par de años ya, cerquita de un par de años desarrollando. La ha homologado nuestro fabricante, bueno, nuestro partner, Wolters Kluwer,
Y bueno, pues a día de hoy la vendemos en todo el país, no solo en Euskadi, ¿vale? Porque además de la normativa Ticket Buy, bueno, pues hay otras necesidades fuera de Euskadi de sistemas de terminal punto de venta que estén enganchados con asesorías, etcétera, ¿vale? Y también la vendemos a día de hoy en todo el país. Como os comentaba, es una solución que está pensada para una necesidad pues, media, ¿vale? Multisectorial, que ahora veremos, en cloud, y integrada con todas las soluciones también de facturación nuestras de Wolters Kluwer. Hay un apunte que creo que no he hecho antes, y es que nuestras soluciones tanto de facturación como de TPV las conectamos con la asesoría. Cuando hablo de la asesoría, no solo hablo de las asesorías que tengan nuestra solución, sino asesorías que también tengan otras soluciones como Diamacon, Sage, Foke, que están en el mercado y que también les hemos querido dar la oportunidad a esos fabricantes o a esas asesorías que tienen esos sistemas de contabilidad y que no pueden o no quieren hacer el cambio ahora mismo, porque hay mucha gente que tampoco se le puede permitir, bueno, pues en ese caso también les hemos acompañado y les hemos dado una solución desarrollando un integrador que integra todas estas soluciones de facturación y TPV que vamos a ver con las contabilidades pues que no sean de nuestra marca también, ¿vale? Pues también con el objetivo de darles solución a esas asesorías que sus propios fabricantes no les ofrecen ninguna solución y bueno, también nosotros estamos ahí para integrarles toda esta información y que también, pues como os comentaba antes, puedan acceder, puedan tener esa información automatizada en sus sistemas contables para poder analizarla y poder pues, dar un servicio de valor añadido a sus clientes. Y el TPV, como os comentaba, es multisectorial, ¿vale? Que al final pues, resolvemos casuísticas de diferentes sectores, como podemos ver aquí, bueno, pues al final, además de la funcionalidad, vamos a decir, general, tenemos pues, en el caso de hostelería pues, la agenda de reservas, mesas, en alimentación. Hemos integrado con unas balanzas, ¿vale? De FEC, ¿vale? De la marca FEC. Estamos también con otros fabricantes de básculas y de balanzas pues hablando para poder integrarnos y poder dar solución a un mayor parque de clientes, pero bueno, a día de hoy, pues eso, tenemos esta integración con la balanza, que además, pues ya sabéis que las integraciones con balanzas llevan un certificado de metrología de la Unión Europea, que también lo tenemos, ¿vale? Para garantizar que al final lo que está pesándose es lo que digamos está cobrando o se está entregando al cliente. Tenemos, bueno, la solución de etiquetas en espera, etiquetas de productos, etiquetaje, impresión. En el aspecto también de, bueno, retail, muy de accesorios, pues también tallas y colores, luego que tiene que ver como en alimentación, todo lo que es el etiquetaje de productos, entrada de pedidos, etcétera, de material. Vales, en salud y belleza tenemos los recursos y agenda de reservas y en servicios las órdenes de trabajo. Y aquí en movilidad, que luego veremos, más que una solución, bueno, son los dispositivos, porque al final en cuanto al TPV también, en función de la necesidad o actividad, es muy importante los dispositivos que tengamos homologados o con los que trabajemos, ¿vale? Y en el aspecto de movilidad veremos que tenemos una solución que es, no sé si con el puntero, es esta, ¿vale? Para, digamos, pues tiendas, comercios que tengan que ir a mercadillos o panaderos que tengan que ir por los caseríos entregando pan, ¿vale? Pues que tengan un dispositivo también de movilidad donde puedan pues eso, sacar el ticket desde la calle, vamos a decir, desde un sitio donde no tengan acceso a un enchufe, ¿vale? Porque esto al final pues es como un smartphone, es muy parecido a un dataphone, es como un smartphone con una impresora de tickets. Y lo que os decía, al final pues el hardware también cuenta en función de, pues no es lo mismo pues un bar que un comercio o un establecimiento pequeño, o lo que decíamos, el perfil de cliente que va a poner esta solución, y tenemos, vamos a decir, dispositivos para todos ellos, ¿vale? Tenemos, por un lado, en hostelería, el TPV de toda la vida, ¿vale? Terminal punto de venta, que además, bueno, los que están en streaming no van a poder verlo, pero hemos puesto aquí pues un pequeño stand con varios dispositivos para que también los podáis tocar y podáis probarlos, in situ y en vivo, cualquier cosa, bueno, luego en el descanso podremos salsear un poquito. Lo que os comentaba, tenemos el TPV de toda la vida, que esto normalmente lo ponemos en hostelería porque es mucho más robusto, de cara también a humedades, manchas, ¿vale? Que al final la gente pues trabaja quizá con las manos más sucias que en otras actividades. Tenemos dispositivos como ordenadores, pues all-in-one, portátiles, etcétera. Y luego estos dispositivos, ¿vale? Que los tenemos aquí,
que son unos dispositivos de la marca Sunmi, que es una filial de Xiaomi, y son, aparte de compactos, ¿vale? Trabajan y corren en Android, ¿vale? ¿Y por qué también los hemos elegido? Porque hay perfiles de cliente que, como os comentaba, pues alguien también pues que de avanzada edad, que nunca ha utilizado un ratón ni un ordenador. Estos dispositivos Android se le hacen muchísimo más familiares. ¿Por qué? Porque normalmente, seguramente tenga un smartphone que sea Android, y a la hora de, digamos, de ver el dispositivo, pues se aclara a la gente, se aclara mucho más, van a poder trabajar y se les hace mucho más fácil adaptarse a empezar a trabajar con una solución TPV, ¿vale? Si les ponemos un ordenador entre el ratón y todo, a la gente, digamos, pues le cuesta mucho. Entonces decidimos poner estos dispositivos también Android compactos, pues para tiendas también pequeñitas que no tengan sitio para poner un portátil, porque los hay, y teníamos que buscar pues kioscos, por ejemplo, que incluso se puedan llevar el aparato a casa porque no pesa nada, pues porque a lo mejor no tienen, pues a nivel de seguridad su establecimiento tampoco pues tiene riesgo de que puedan abrirlo si tiene un ordenador o un portátil allí, ¿vale? Y de esta manera pues se lo pueden llevar también a casa y es un dispositivo pues mucho más familiar para ellos, ¿vale? Y luego, pues eso, lo que os comentábamos, tanto las básculas como los dispositivos de movilidad, porque lo que decíamos, y aquí es donde creemos que hay que acompañar al cliente en todo este proceso de ayudarles a elegir no solo una solución, sino un dispositivo también, adaptado a sus necesidades y a su perfil. Es igual de importante que el software. Y nada, yo creo que hasta aquí llegamos nosotros. Creo que tenemos ahora un coffee, y después del coffee realizaremos, bueno, Ander nos enseñará la demo práctica de las dos soluciones, pero bueno, mis compañeros y yo en el coffee, si queréis, podemos trastear para que veamos que además las soluciones ya están en Ticketbuy activas, para que veáis cómo salen los QRs o cualquier duda o bueno, pues curiosidad que tengáis, podemos verlo. Ahora, es que recasco. ¿Listo?
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? But your house not up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time, are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Oh, Valerie. Oh, Valerie. Oh, Valerie. Valerie, yeah, Valerie. Oh, why don't you come on over, Valerie? Hey, you sound so good. And hey, you play like you should. You
we're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the worst to truly stuck the knife ever. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much I need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun, but much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find the feeling he has no one. So I wait for you, and I'll burn. Will I ever see your sweet return? Oh, will I ever learn? Oh, lover, should have gone over. Say it's not too late.
is made. The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. It's never over. My kingdom for a kiss upon the shoulder. It's never over. All my riches for her smiles when I slept so soft against her. It's never over. All my blood for the sweetness of her laughter. It's never over. She's a tear that hangs inside my soul forever. But maybe I'm just too young to keep good love from going wrong. It's not too late. A quiet room is what you get. An empty glass, an unmade bed, a picture window with a view. And all I think about is you. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I long to lose my senses and love you all over again. The shouted words, the tired sighs, the traded kiss of sad goodbyes, the living off of our desires, then putting out 1,000 fires. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I tear down my defenses to love you all over again. To know a place without regret. You make believe you paid your debt, but in that clean and quiet
the bands retreat. But in that dumb luck of the few, the consolation comes to you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood. I will be tried for my offenses and love you all over again. Out on a spree, at home asleep, the endings play, the bands retreat. But in that dumb luck of the few, my consolation becomes you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood that I'll be tried for my offenses and love you all over again. I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a girl could want. I got more than I can ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got a sweet, sweet loving man, and he knows just how to treat me right. See my baby, he's alright. See my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful? Yes, he is. He's some kind of wonderful. Don't you know he is some kind of wonderful? Now hold it, let me tell you one more thing. Now when he holds me in his arms, he sets my soul on fire. And ooh, when my baby kisses me, my heart becomes filled with desire. When he wraps his loving arms around me, he almost drives me out of my mind. I get these funny little feelings inside of me. Chills run up and down my spine. My baby, he's alright. Me and my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful? Yes, he is some kind of wonderful. He is some kind of wonderful. Now hold it, let me know just one more thing. Is there anybody out there with a sweet loving man like mine? There's got to be somebody with a sweet loving man like mine. Now tell me, ladies, Can I get a witness? I'm trying to get a witness up in here, ladies. Can I get a witness? Can I get a witness? Do you know what I'm talking about, ladies? Are you listening? Wonderful. Some kind of wonderful. Don't you know he is? Some kind of wonderful. Don't you know he is? Ooh, he's some kind of wonderful. He's some kind of wonderful. Yes, he is.
safe bet continue to make me go blue. I could go so low, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Tiptoe too slow out of the door to your house. I know you know that this way leads me out. Outside too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. All make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes. Ander, primero vamos a hablar del TPV y luego vas a pasar a tres. Vale. Bueno, después de este fantástico café, empezamos con la demo práctica, tanto de A3 Factura como del TPV. Nos vamos a centrar, lógicamente, en el terminal punto de venta, ¿vale? Que es el tipo de cliente que normalmente va a acudir a vosotros, ¿vale? Pero bueno, también veremos cómo está enganchado con la solución de facturación. Antes de empezar, simplemente comentaros que tanto de la solución de facturación como de la solución del TPV hay dos versiones, ¿vale? Dos versiones con dos precios distintos, porque, como os comentaba, al final el objetivo es dar una solución al cliente, una solución que no se le quede ni muy grande ni muy pequeña, y por eso lo hemos diferenciado en dos versiones. La versión, vamos a decir, de TPV básica, al final lo que hace es, pues, ventas. Puedo meter artículos, grupos de artículos que ahora veremos, y clientes, ¿vale? Está pensado para que básicamente trabaje como una caja registradora y que, bueno, pues aquellos clientes que tengan una necesidad básica o que de primeras no quieran empezar con una gestión demasiado amplia, porque tampoco sean capaces ni que tampoco les interese, bueno, pues hemos creado una solución muy básica para ese perfil. Y luego tendremos otra versión para otro perfil que ya pues que irá a gestionar agendas, stocks, etcétera. ¿Vale? Esto en cuanto al TPV. Y en cuanto a la gestión de facturación, lo mismo. Hemos creado dos versiones, tenemos dos versiones, una más sencillita, que está pensada pues, para hacer presupuestos, facturas y poder llevar pues, mi pequeña tesorería, mis cobros y mis pagos para saber cómo ando de tesorería, y luego ya una más amplia, donde ya tendremos pues, esa gestión de stock, albaranes, pedidos. ¿Vale? Pero bueno, que lo que sobre todo queríamos recalcar es que tenemos versiones distintas para que el cliente pues tenga su necesidad cubierta, ni más ni menos, ¿vale? Y que también se pueda adaptar, lógicamente, a precio para aquellos clientes que tampoco pues, ni tengan necesidad o que tampoco tengan recursos para poder pues, invertir ahora o tener una cuota X, ¿vale? Entonces, nada, era comentaros eso. Empezamos con el TPV, pero bueno, luego iremos pasando un poco al programa de facturación. Tanto los que están en el streaming, no sé si hay alguien que está viendo las preguntas, pero bueno, si hay alguien si no, a lo mejor lo que hago es cogerle equipo para si hay alguna pregunta en streaming, también que la podamos contestar. Ah, estás tú, ¿verdad? Estás con el... Vale, si tenéis, nos vais diciendo, y vosotros también, por favor, interrumpirnos cuando queráis. Bueno, ¿se me escucha? Sí.
Vale. Bueno, como hemos comentado, el TPV es cloud, entonces lo que vamos a tener en cualquiera de los dispositivos con los que vayamos a trabajar es una página web donde vamos a acceder a través de una URL, indicamos la contraseña y nos entra a lo que es el TPV. La primera vez que arrancamos el TPV, lo que va a arrancar también es el asistente para acompañarnos pues en su configuración y para que el TPV quede preparado para nuestro negocio. Entonces, nada más arrancar, nos va a pedir el tipo de negocio con el que estamos trabajando, que es un poco lo que hemos comentado en la anterior presentación: hostelería, salud, belleza, moda, servicios, alimentación. Y según el sector que elijamos, tendremos unas funcionalidades u otras. Bueno, lo siguiente es que instalemos, es un pequeño programa que tenemos que instalar en nuestro dispositivo Windows o Android para que el TPV se comunique con el hardware que tenemos, bien impresoras, balanzas, el pinpad de la caja rural para que podamos hacer los cobros de forma automática. Hacemos también las pruebas de impresión, luego configuramos las tarifas, podemos trabajar con diferentes tarifas. Empleados también, lo mismo, es multipuesto, podemos trabajar con tantos puestos como nos interese, es multialmacén también. Los medios de pago, lo mismo, efectivo, tarjetas, todo lo que tengamos. Y la finalización, pues vamos a configurar cómo queremos que salga el ticket, en qué lenguaje queremos que salga el ticket. Es verdad que el TPV también lo podemos poner en castellano, euskera y catalán. Y el ticket podemos configurar cómo queremos que nos lo saque. Y luego también pues un poco de descripción de los datos que queremos que salga en la cabecera del ticket. El idioma, perdona, no solo en el ticket, sino que también podemos gestionar todo el TPV en euskera y en castellano, en catalán también, pero es que sobre todo aquí lo hemos traducido y a medida que vamos actualizando se traduce todo a euskera para que también pues, los comercios que quieran y las personas que quieran puedan trabajar en euskera en todo, tanto en toda la gestión interna. Vale. Bueno, esta es la pantalla que nos ha cargado. Ya viene configurado para el sector que hemos seleccionado. Si hubiésemos seleccionado hostelería, pues aparecerían comanderos y iban a aparecer más opciones. Si vamos al TPV táctil, os explicaré un poco cómo está configurado. Aquí en la parte superior nos van a aparecer los grupos, que al fin y al cabo, cuando pinchamos en un grupo, nos va a cargar los artículos que tenemos en este grupo. Vamos cambiando de grupo y va cargando los artículos. Esta botonera es configurable. Podemos poner aquellas opciones que utilicemos habitualmente. Si trabajamos, por ejemplo, en hostelería y es habitual que trabaje con una tarifa de terraza y una tarifa de barra, pues pondré directamente aquí un enlace para que pueda seleccionar la tarifa que corresponda. O la agenda o la retención. Las retenciones también, pues nos pasa mucho en fruterías, carnicerías, que tienen varios TPVs y están atendiendo a un mismo cliente, con lo cual pues va reentendiendo en una posición concreta aquello que va empezando para un cliente. Entonces, es verdad que tenemos ahí diferentes automatismos y según el sector que sea, el sistema está pensado para que pueda funcionar de forma automática y ágil. Vale, aquí ya empezaríamos con la configuración. Aquí en la parte superior hemos dicho que tenemos los grupos y aquí tenemos los artículos. Entonces, para ver un poco la configuración del sistema, aquí vamos a tener lo que hemos comentado, grupos de artículos. Los grupos de artículos, en este momento pues tengo estos grupos de artículos. El orden en el que aparecen los grupos de artículos yo lo puedo variar directamente arrastrando esos grupos. Desde aquí podría crear un grupo o acceder a él pinchando 2 veces. Que al fin y al cabo ponemos unas descripciones de ese grupo, una imagen o un fondo, que esto es opcional. Y también cuáles son los artículos que vamos a tener en esos grupos. Aquí de igual forma podemos cambiar el orden. Pues voy a poner primero el artículo que más se venda y los últimos pues los que tengan menor rotación. Podemos borrar, añadir.
Un artículo puede estar en diferentes grupos. Puede estar en el grupo de frutas y en el grupo de tal. No habría ningún problema. Podemos tenerlo el mismo artículo en diferentes grupos. Vale, esto en cuanto a grupos. En cuanto a artículos, aquí, bueno, pues más o menos es muy similar a los grupos. Tenemos un código de artículo, unas descripciones, unos precios de artículo. Si estamos trabajando con tarifas, podríamos indicar también aquí las tarifas de esos artículos y podemos indicar una imagen o directamente un color a ese artículo. Y también lo podemos añadir a diferentes grupos. En este punto también vamos a tener stocks, los stocks que tenemos en diferentes almacenes, si trabajamos o no con códigos de barra, diferentes códigos de barra de los artículos, formatos se usaría para tallas y colores, los formatos de talla y color que va a utilizar este artículo. Y aparte de esto, también lo que podemos sacar son estadísticas e importación. Lo primero que solemos hacer, aparte de acompañar al cliente en la visita, ver un poco las necesidades que tiene el cliente, es ayudarle también en la importación de los datos. Entonces, la importación de los datos, habitualmente utilizamos una plantilla que hemos diseñado en Excel. Una plantilla donde el cliente de forma ágil puede dar de alta los artículos, sus precios, y desde aquí, bueno, pues cargaría esta plantilla y automáticamente daríamos tanto los códigos de barra, artículos, sus formatos, unidades en el almacén. Perdona, Ander, en relación a lo que comenta de la puesta en marcha, ¿vale? Nosotros, como comentaba, aparte de acompañar y bueno, ayudar al cliente o al posible cliente a elegir una solución de software y de hardware, nosotros les ayudamos en todo el proceso de puesta en marcha, ¿vale? Les ayudamos a importar los datos, les formamos en la aplicación. Intentamos que sea online, pero si no, vamos presencialmente al cliente, ¿vale? Y lo que os decíamos, pues tenemos un acompañamiento para que ese cliente, bueno, pues tenga la solución y la tenga ya cargada con la mejor, digamos, configuración posible. Además de esto, tanto para 3Factura como el TPV Cloud, tenemos una parte, ya lo voy a decir, formación online, que es un área que se llama Wolters Kluwer Academy, donde el cliente también, de manera independiente o si quiere ponerlo en marcha por sí solo, va a poder pues, acceder a esa plataforma, visualizar vídeos, ¿vale? Para pues, poder en algún momento dado consultar algo o incluso para ponerlo en marcha por sí solo. Pero bueno, que también tengamos en cuenta pues eso, que al final es importante ese acompañamiento y ya pues más o menos nosotros ya tenemos esta metodología desde hace tiempo, ya lo tenemos, bueno, es bastante rápida, pero sí que es verdad que el cliente si quiere ponerlo en marcha por sí solo también dispone de un área de formación online. Eso es. Bueno, siempre intentamos facilitar con plantillas que los ficheros que os facilitemos ya tengan la estructura correcta para que luego la importación sea ágil. O bueno, también tenemos clientes que vienen de otros programas y esta información ya la podemos capturar. También desde aquí vamos a ver pues todo el tema de estadísticas, de ventas, donde podemos ver las ventas por grupos. Toda esta información siempre la podemos llevar a Excel. Podemos jugar con comerciales, con los representantes, con los grupos de producto, bueno, agrupar por grupos estas ventas que hemos tenido, por comestibles, por conservas, por productos, en las fechas que nosotros ya hemos indicado, y también llevarnos toda esta información a Excel para hacer un análisis ya, bueno, pues a nuestra medida. Y bien, una vez que tengamos configurados los artículos y los grupos, gran parte del sistema ya podríamos arrancar, ya podemos empezar a trabajar. Entonces aquí en el TPV táctil, pues todos estos datos que nosotros hemos configurado, pues ya nos van a aparecer. También trabajamos con códigos de barras, como hemos comentado. Si tenemos algún producto con código de barras, leyendo automáticamente ya nos cargaría el producto. No tenemos que hacer nada más. Si trabajamos en formato táctil, lo que vamos a hacer es, vamos a ir eligiendo los productos que el cliente va seleccionando. Y una vez que hemos elegido los productos, en la opción de cobrar o cobro rápido, vamos a poder cerrar la venta. El cobrar nos va a permitir seleccionar la forma de pago, si es efectivo, si es con la tarjeta de la rural, y ya podemos indicar al sistema que vamos a generar una factura simplificada, un ticket. Lo que vamos a hacer es generar un ticket en PDF para mostraroslo.
no es esta, no. Perdonad, que seguramente estará configurado para utilizar balanzas y yo en este equipo pues no está configurado. Vamos a lanzar la venta de nuevo. Vale. Y entonces aquí ya nos genera el PDF con la venta que hemos realizado y ya veis que ya nos está generando el código QR correspondiente en esta venta. Vale, también podemos trabajar como si fuese una calculadora. Nos encontramos habitualmente que muchos comercios no quieren dar de alta los artículos. Lo que hacen es generar artículos genéricos, pues, camisa, calcetines, lo que fuere, y lo que van a hacer es decirle al sistema que, oye, este artículo genérico pues son 2 euros. Entonces lo que van a hacer es decirle al sistema 5 euros y el producto genérico que hayan elegido. Y con esto el sistema pues, automáticamente les va a asignar ese precio. No tienen por qué meter todos los productos. O directamente también decirle, pues mira, hemos cogido 2 productos de estos, con lo cual pues ya lo multiplica por las unidades. Entonces tiene esa doble función. O le indico el precio producto o le puedo indicar unidades con el multiplicador y el producto. Y automáticamente pues tendríamos esta información. El cobro rápido es un acceso rápido y lo que hace es cobra el ticket en la forma de cobro habitual que ya hemos indicado. Ya no nos salta la ventana de cobro. Entonces, bueno, esto es un automatismo que hace que la venta sea más rápida. También en una venta lo que podemos hacer es acceder al artículo y aquí podemos cambiar las descripciones, las unidades, los precios, podríamos hacer cualquier tipo de modificación. También podemos añadir productos, borrarlos. No hay una limitación. Por otro lado, también podemos retenerlos. Retener un producto que estoy atendiendo a un cliente, el cliente se le ha olvidado coger algún producto, va por él, estoy atendiendo a otro, con lo cual retengo la venta y ya la continúo una vez que venga de nuevo el cliente. Desde este punto de recuperación voy a ver también todas las retenciones que he realizado. Aquí vería las retenciones que he realizado y podría recuperar esas retenciones. También podría ver todos los tickets que hemos ido realizando. En este caso, pues todos los tickets que tengo por aquí pues ya están declarados a Ticket Buy, como su marca indica. La declaración a Ticket Buy la hacemos cuando nosotros realmente nos adherimos a ella. Quiero decir, yo puedo empezar a trabajar con el producto y esto suele ser importante que me vaya adecuando al producto antes de realmente dar el salto al Ticket Buy. Ticket Buy, cuando estemos trabajando con él, ya no hay margen de error. O sea, cualquier ticket que hagamos automáticamente va a la hacienda. Entonces sí que es importante que con anterioridad empecemos a trabajar el producto, que veamos que realmente nos manejamos bien con él, que somos ágiles, que no estamos metiendo la pata, y una vez que ya cojamos el tranquillo, pues empezamos a trabajar con Ticket Buy. El proceso es muy sencillo, simplemente se le indica que nos adherimos a Ticket Buy o Batos, la provincia que corresponde y ya está. Con esto ya automáticamente empezamos a enviar la información. Como sabéis, una vez enviado un ticket no hay una modificación posible. El ticket queda bloqueado. Una vez que hemos cerrado la venta no podemos tocarla, no se puede eliminar los tickets. Lo que sí puedo hacer es rectificarlas. Rectificar un ticket, que lo que me haría el sistema es me generaría una rectificativa en negativo, o copiarlo. También lo puedo imprimir tantas veces como quiera. Vale, otro de los puntos que tiene el sistema es la agenda. La agenda, al fin y al cabo, me permite gestionar recursos. Me permite, por ejemplo, para una empresa que tiene masajistas o tiene salas, saber la ocupación de esas salas y quién la está ocupando. En este caso, pues yo aquí tengo 5 recursos. Si uno de estos recursos lo voy a utilizar o voy a ocupar un espacio, lo que hago es selecciono en la agenda la hora en la que lo voy a ocupar, pongo poner un asunto, una descripción, asignarle un recurso y también le puedo asignar un cliente para saber quién me está reservando este recurso.
Y luego es importante también que los recursos tengan un color diferente, más que nada por si en la agenda quiero filtrarlo y verlos en un color concreto y buscar. Esto es rápido de gestionar, puedo ampliar, reducir, ¿no? Y bueno, sería una agenda para llevar estos recursos y la ocupación de estas salas. Vale, en el mismo TPV lo que hemos visto hasta ahora es bastante básico. Podemos también gestionar la caja en el sentido de que podemos gestionar las aperturas y los cierres de caja. Es verdad que antes de empezar a hacer cualquier venta debería venir aquí a la apertura y debería indicar el importe con el que voy a abrir el día, ¿no? Creo una apertura, no es necesario rellenar todos estos campos, si pongo directamente aquí el importe me va a funcionar igual, pero bueno, si tenemos muchas monedas y billetes lo puedo hacer, lo puedo indicar aquí para que él me lo calcule automáticamente. Y una vez que yo haya realizado las ventas, al final del día o a la finalización del turno podría hacer el cierre, ¿eh? Cuando yo voy a generar un cierre, aquí ya veis, bueno, pues las ventas que hemos ido realizando, y cuando yo voy a realizar un cierre caja, pues me va a pedir exactamente lo mismo, pues el importe de cierre. También, aunque no lo hemos visto, aquí me va a indicar de qué hora, cuáles son los tickets que vamos a incorporar en este cierre. Y bueno, pues la diferencia que ha habido en lo que yo le estoy diciendo, que el dinero que tengo y lo que realmente tengo. En este caso me está diciendo que tengo 295 euros de más, ¿eh? Por el importe de los 500 euros que yo le he indicado. También Una cosita también, toda esta venta, ahora que estamos viendo los arqueos, realmente lo que nosotros pasamos a las contabilidades de la asesoría son todas estas ventas, ¿no?, que vamos realizando. Y suelo comentar que al ser cloud la solución también, independientemente de que tengan nuestra solución o no, estas ventas, digamos, las recoge la asesoría cuando quiere directamente. Al ser una plataforma, ellos tienen como un panel, ¿vale?, donde se pueden ir descargando todos estos clientes que tengan este TPV, ¿vale?, y se van descargando toda la información de las ventas de manera detallada a la solución contable, sin tener que el cliente que ahora mismo pues ponga este TPV, ¿vale?, tener que enviarle, pues como hace ahora trimestralmente, toda la información de las ventas y de los cuadros de caja a la asesoría, sino que esto ya directamente pasa a un panel de control para que la asesoría pueda acceder directamente, sea con A3, sea Diamacom, la que sea, y puede descargarse la información. y luego también las entradas y salidas, le he dado un euro al panadero, le he dado un tal al transportista, pues lo podemos indicar también para que luego en el cuadro de caja pues estos movimientos también se vean reflejados, ¿eh? Y bueno, más o menos esta es la parte donde diríamos que es más sencilla o que en la mayoría de los clientes suele ser suficiente. Pero es verdad que el producto va más allá. A todos aquellos clientes que tienen varias tiendas, unas necesidades de stock más avanzadas o que directamente, además de trabajar con particular, pues trabajan también con empresas y necesitan pues gestionar pedidos, gestionar albaranes, gestionar facturas. También les damos la solución. Por ejemplo, aquí en Caja puedo tener diferentes centros donde puedo tener pues todas las cajas o todos los centros donde yo esté gestionando. En este caso pues tengo dos centros. Y si tengo los permisos necesarios, pues voy a poder ver pues cuándo se han realizado las aperturas, con qué importes, cuánto vamos de ventas, si se han realizado cierres o no. Toda esta información al final lo podemos tener centralizado. Si tengo varios comercios, tirando el mismo TPV podría gestionarlo de esta forma. También puedo gestionar diferentes almacenes.
puede tener diferentes almacenes y definir qué usuarios trabajan sobre qué tiendas y qué almacenes, para temas de stocks. También podemos gestionar la entrada de material, que esto al fin y al cabo sería las compras, albaranes de compra. Podríamos introducir desde aquí albaranes de compra. Aquí en los albaranes de compra es verdad que nos hemos encontrado muchas veces que los albaranes pues llegan en un formato de Excel, o podéis capturar los albaranes, los comercios pueden capturar los albaranes en un formato ya lógico. Entonces sí que solemos hacer también ese tipo de integraciones. Si un comercio recibe el albarán en un formato lógico, automáticamente lo podemos dar de alta. Es verdad que un albarán lo podemos dar de alta de forma manual o también lo podemos importar, de igual forma con un formato Excel. Para aquellos comercios que el producto, pues como puede ser una tienda de moda, el producto siempre es un producto nuevo, no es necesario que den de alta el producto. Automáticamente, cuando vayan a introducir un albarán de compra, el sistema, con una descripción que le indiquemos el precio de compra, en la misma línea podemos indicar un código de barras, podemos indicar un nombre, un precio de compra, un margen y un precio de venta, para que el sistema, además de darme de alta el stock, automáticamente me genere los artículos con los precios que le estamos dando. No tenemos por qué generar artículos y luego genero la compra, no, se hace todo desde la misma ventana. Y con el Excel vamos a conseguir exactamente lo mismo. Indicar aquí también las tallas, los colores podríamos hacerlo. Al fin y al cabo intentamos que la introducción de datos sea lo más ágil posible. Por otro lado, para el sistema de ventas, como hemos comentado, en el TPV táctil, además de los tickets, también podemos hacer facturas. Yo puedo aquí seleccionar los productos y al cobrar vamos a tener la posibilidad de generar una factura, un pedido o un albarán. En el caso que nosotros tengamos que generar una factura o un pedido o un albarán, el sistema nos va a pedir el cliente. Una factura simplificada no lleva ningún dato de cliente. Una factura o un pedido sería necesario darle alta a un cliente. Al seleccionar al cliente, pues automáticamente el sistema nos genera la factura a nombre del cliente. No os he comentado nada hasta ahora, pero para aquellos comercios que tienen una necesidad de gestión, aparte del TPV, el sistema también incluye A3 Factura. A3 Factura siempre va a estar por detrás en el sistema. A3 Factura es la parte donde realmente se está haciendo todo el envío de Ticket Buy y donde se está cumpliendo toda la legalidad. Y esta es la parte también donde el asesor va a poder, como ha comentado Lorena, va a poder descargar todas las ventas que hemos realizado y va a poder meterlos a su contabilidad. Porque al fin y al cabo, esto también es muy importante, que las ventas que va haciendo el comercio ya están declaradas, con lo cual el asesor tiene que tener exactamente la misma información que el cliente. Porque al fin y al cabo, cuando vayamos a hacer la declaración de IVA, si el cliente, la tienda, ha declarado unos ingresos y luego el asesor no tiene la misma información, pues ya estamos teniendo incongruencias. Entonces, esa parte también suele ser bastante importante. Entonces, el sistema de gestión está pensado ya no para un comercio pequeño, pero sí para un comercio que, aparte de trabajar con cliente final, trabaja también con empresa. ¿Por qué? Porque pues la empresa pues nos va a hacer un pedido, vamos a generar un albarán, vamos a generar facturas. Bueno, por ejemplo, una carnicería que haga facturas a diferentes restaurantes, hoteles, que es muy habitual. También. Al final, pues tenemos ese sistema de facturación detrás para poder hacer esto, que parece que no, pero hay muchísima gente que hace pues facturas a hoteles, restaurantes, ¿vale? De alimentación sobre todo, o tiendas de retail, de ropa, que también pues empresas, uniformes, ¿vale? Que al final se da mucho, y también pues esa gestión de facturación es muy útil para ellos. Y por ejemplo, desde aquí, pues sí, pues si nos viene un cliente de empresa, tenemos el TPV, vamos haciendo la venta. Aquí a la hora de cobrar podríamos generar el albarán directamente, y la generación del albarán podríamos hacer que ese albarán también viajase al cliente por email, y que tuviese el cliente ya los albaranes por email. Todo esto lo podríamos hacer. Al fin y al cabo, aquí, cuando yo selecciono el albarán, me va a preguntar por el cliente. Y ya al seleccionar el cliente, pues automáticamente este albarán ya es gestionado. Si yo voy a clientes desde el TPV, también puedo ver el historial que tengo con este cliente. No tiene que hacer sí.
Bueno, el historial. Aquí en el historial voy a ver qué es lo que tengo con este cliente. En este momento este cliente nos ha generado un pedido que no lo hemos servido, con los productos, la fecha de pedido, nos ha generado un albarán que tampoco lo hemos facturado, y aquí vamos a tener también las facturas que hemos realizado con este cliente. Por otro lado, también podemos generar vales contra hacia un cliente. Esto suele ser también habitual. Pues tenemos una empresa que vende cochecitos. Entonces viene la suegra y mete a nombre del cliente 1.000 euros para que el cliente los gaste en lo que quiera. Pues todo ese saldo, nosotros le generamos el ticket y ese saldo queda pendiente para que el cliente lo pueda gastar cuando quiera. Por eso ese saldo le queda guardado en la ficha del cliente. Es verdad que ese importe hay que declararlo, se declara ticket buy, pero generamos también un vale para que luego lo puedan gastar. Luego tener en cuenta que todos estos pedidos, si en un momento dado se gestionan y se entregan al cliente, pues ya podemos hacerlo o directamente desde el TPV, que ya sería en la tienda, o directamente pues en la gestión de almacén que tengamos. Pero los dos productos comparten información. Una cosa es que en la tienda yo vaya a hacer los albaranes, o voy a ir gestionando los albaranes, pero luego ya la facturación se realice desde oficina. Podríamos gestionarlo de esta forma, porque realmente toda la información está enlazada. De hecho, tenemos comercios que, además de esto, necesitan un ERP todavía con muchas más funcionalidades. Al fin y al cabo, el sistema de facturación de A3 Factura es un sistema de facturación potente, pero no llega a ser un ERP. Entonces, si necesitan un ERP, también podemos incorporar el ERP de A3 y desde allí ya gestionar compras, stocks de una forma mucho más avanzada. Vale. Bueno, aquí lo que nos quedaría es directamente seleccionar aquellos albaranes y facturarlos o servirlos o hacer las operaciones que nosotros querríamos. Si yo directamente elijo un albarán y quiero facturarlo, pues con facturar automáticamente nos va a generar la factura y esto ya va a viajar a Ticket Buy. Esta factura, bueno, si tuviese una impresora la imprimiría, pero en cualquier momento yo la puedo recuperar también en el sistema de facturación. Si yo vengo aquí al sistema de facturación, a facturas, esta factura la voy a tener aquí. ¿Que quiero imprimirlo? ¿Que quiero enviarlo por email? Pues ya directamente desde aquí podría gestionar, generar el PDF. Sí. Y aquí tendría pues la factura realizada con su código QR correspondiente. Toda esta información, al fin y al cabo, siempre es custodiada por Wolters Kluwer. Está en la parte de Wolters Kluwer. Ya veis que aquí tenemos ventas realizadas por el TPV, facturas. Esto realmente debíamos haber modificado las series, que la serie de facturación en el TPV fuese una y la serie de facturación para facturas fuese otra. Pero bueno, en este caso está... También una cosa, Ander, perdona, un comentario, que Ander realiza la factura o realizamos el ticket de manera sencilla, pero ya está declarado en Ticket Buy que el proceso es transparente. Es decir, que al final el proceso de facturación, de emisión de ticket para el cliente, adaptado a Ticket Buy, vamos a decir, al cliente no le supone absolutamente nada. De hecho, si pudieras enseñar, por favor, un momento en A3 Factura la activación de Ticket Buy, ¿vale? Porque al final, como comentábamos anteriormente, que la idea es hacer una solución fácil. Y la verdad que yo creo que aquí es uno de nuestros valores añadidos frente quizá a otras soluciones, que esta solución, al ser cloud, activamos Ticket Buy de manera muy sencilla en la configuración. Está activado. ¿No? Ah, vale, ya está activado. Le decimos el CIF de la empresa o el NIF, la diputación donde tiene que presentar, y ya el cliente va haciendo sus facturas y sus tickets, y todo esto ya por detrás se envía a Ticket Buy, ¿vale? Se genera el fichero. O sea que para el cliente es un proceso transparente. Muchas veces lo digo porque cuando enseñamos la aplicación hay clientes que nos preguntan, pero ya está. Y decimos, sí, ya está, no tiene más, ¿vale? Porque al final el certificado está integrado en la solución, ¿vale? Que eso también es clave para que el producto ya haga toda la gestión por detrás sin que el cliente tenga que hacer nada. Lo único que el cliente tendrá para poder consultar es una pantalla de seguimiento Ticket Buy donde verá todos los envíos que está realizando y si hay alguno, bueno, si tienen un check verde o tienen una SPA, y en este caso incluso Hacienda ya se pone en contacto que en el
en algún momento si pasase, ¿vale? Tiene ese seguimiento, pero el proceso es totalmente transparente para el cliente. El cliente no hace absolutamente nada salvo activar Ticketbuy en la aplicación y emitir tickets o facturas. Sí, lo que os quería un poco enseñar es que es un TPV muy fácil de gestionar, pero a su vez, si nosotros tenemos necesidad en cuanto a facturación, introducción de compras, ventas, el sistema también nos va a permitir gestionar desde ofertas de venta, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, generación de remesas también. Si trabajamos con pymes, empresas, va a ser muy habitual que esa tienda genere remesas, lo podremos también gestionar, el inventario, stocks y también todo el proceso de compra, que al fin y al cabo pues aquí vamos a tener exactamente lo mismo, pero vamos a tener proveedores, pedidos, albaranes, facturas, suministros, tickets de gasto, también la gestión de pagos. Es posible también llevar toda esa gestión. Podemos empezar con unas necesidades muy básicas en comercio y pasar también a unas necesidades bastante más grandes, una pyme que tenga múltiples tiendas, clientes finales, trabaje con pymes y tenga unas necesidades de gestión bastante más avanzadas. Y que que las compras es algo que ya tiene fecha también de envío. En su momento ya como todo se ha ido retrasando, pero las ventas se envían ahora solo el apartado de ventas, pero el apartado de compras ya está previsto que también se tenga que enviar. Y al final también ya está resuelto y es una cuestión de que el cliente cuando tenga la obligación pues tenga que meter las facturas de compra al igual que las de venta. Pero bueno, que esto está y lo tendrán que usar en algún momento. Vale. Seguramente me está dejando muchas de las opciones y muchas características del producto, pero bueno, comentar que aparte de TPV Cloud, hemos comentado que se integra con el ERP, también nos solemos integrar con plataformas e-commerce. Quiero decir que al fin y al cabo, si el cliente tiene un PrestaShop, un WooCommerce o cualquier plataforma e-commerce, al tener también gestión de stock, gestión de ventas, pues tenemos clientes que tienen varias tiendas y lo que hacen es, pueden necesitar que el stock de todas esas tiendas se refleje en su página, en su e-commerce, en su página web de venta. Y todo esto es automático. Si nosotros vendemos ese producto, automáticamente va a desaparecer del e-commerce. Si un cliente nos hace un pedido, va a bajar, ese pedido va a bajar al TPV y vamos a tener todos los productos, los stocks y los precios sincronizados. Y son sistemas automáticos. También una de las ventajas que tiene, sobre todo por ser una solución cloud, es que también el cliente puede hacer ciertas tareas, como comentábamos. Al final, esta solución se puede abrir desde cualquier lugar y también nos está ocurriendo que hay clientes pues, que el día a día, que es realizar las ventas, las realiza desde el dispositivo de su negocio, pero luego toda la gestión de compras, ¿vale?, la puede hacer desde su casa o desde cualquier otro sitio sin tener que estar en ese sitio determinado donde está ese programa, ¿no? Sino que también esto nos ha pasado que pues la gestión de compras, albaranes, pues la hace la trabaja en el TPV, pero la hace desde su casa y luego pues todo lo que sea la venta diaria la hace desde el negocio. Sí, al final la información que estás compartiendo siempre está... no es que tengas que sincronizar la información, está online y siempre está actualizado. Si tienes varias tiendas o gestionas varias tiendas, vas a saber en todo momento el stock de esas tiendas, si hay producto o no hay producto, que no os enseño, pero también si vamos a buscar cualquier producto, puedo controlar el stock que tengo por tienda y todo esto es en tiempo real, no hay ninguna sincronización. Exacto. Y con el e-commerce pues pasa exactamente lo mismo. Bueno, igual para terminar... ya está. Vale, para terminar, lo que vamos a hacer, casualidad, hace poco hemos grabado un caso de éxito a Frutería Carpos, que es una frutería que está en Azpeitia, ¿vale? Y tenemos un vídeo de 1 minuto y medio, donde él explica su experiencia con el TPV. Lo vamos a poner, pues para como final ya de la demo. A ver si se oye bien.
nosotros decidimos adherirnos al sistema Ticketbuy por la apuesta tecnológica, ya que A3 Factura y TPV Cloud al final, tarde o temprano, va a ser implantado. TPV Cloud y A3 Factura nos está ayudando con el sistema Ticketbuy, sobre todo en el no tenemos que mandar las facturas nosotros vía email o vía gestor manualmente, sino que ya lo hace el mismo programa todo. El TPV Cloud, por ejemplo, lleva ya la firma digital incorporada, por lo cual no requiere de otro tipo de aplicaciones, y sobre todo la facilidad y la tranquilidad de que lo hace todo A3 Factura y TPV Cloud. Antes de tener TPV Cloud y A3 Factura, trabajábamos con una báscula analógica que en los tickets, por ejemplo, no marcaba qué productos eran, solo el precio, no estaba nada detallado, y para sacar las cuentas y todo pues tenías que calcular, depende de lo que tendrías en caja, luego moverlo a Excel, y ahora con los programas A3 Factura y TPV Cloud pues hemos ganado mucha independencia de eso. Al estar todo digitalizado ha sido un gran cambio, facilísimo. Del TPV Cloud destacaría que es muy fácil de usar, es muy instintivo y sobre todo muy fácil de configurar. Pues te da muchas facilidades para hacer una apertura o un cierre digitalizado, y a mí sobre todo pues nos ha ayudado mucho en el sentido de que yo desde el mismo mercado ya puedo cambiar los precios para cuando llegue a la tienda ya esté el ordenador preparado para atender a los clientes con los nuevos precios. De A3 Factura destacaría sobre todo la facilidad que nos ha dado a la hora de generar facturas, presupuestos para mandar a cualquier empresa. Es muy visual, gráficamente nos da el promedio mensual, tanto la deuda que hay, sobre todo que nos va indicando qué productos son los más vendidos. Eso luego nos da también pistas para saber qué necesitamos comprar más, qué menos. Eso nos ha ayudado mucho en el tema de control de gasto, digamos. Hemos reducido mucho tiempo invertidos en gestión por la facilidad que nos ha supuesto ahora con A3 Factura. Como final queremos dar dos mensajes. El primero, que yo creo que después de ver esta experiencia, la tranquilidad, porque aunque sea un reto importante, hoy día la tecnología permite que las soluciones sean sencillas, son fáciles de implantar. Nosotros en una media de 3 horas somos capaces de poner un TPV en marcha, con la configuración hecha, y que el cliente, como en este caso Frutería Carpos, sí que también ellos se tranquilizan a la hora de ver que esto es un reto, pero que también es sencillo. O sea, que luego cuando se ponen a ello, la adaptación es posible. Quiero decir que hoy día la tecnología lo permite. Esto, si nos hubiese pasado hace 15 años, pues nos hubiese costado mucho más, pero hoy día la tecnología permite que los sistemas sean sencillos y que sean fáciles de poner en marcha y que la gente trabaje con ellos, como habéis podido ver, de una báscula analógica a una báscula con un software que antes decíamos, joder, como un sistema operativo, que tampoco hay que asustarse. Y luego también otra cosa que es muy importante y que él comenta es lo que comentábamos al principio de la digitalización, que la digitalización también permite, o sea, el Ticketbuy va a permitir no solo pues estar más avanzados tecnológicamente, sino que es que les da la posibilidad de tener datos para tener ese dato de su negocio que le va a aportar valor, como decía él, ¿no? ¿Qué producto estoy vendiendo más para poder comprar más? ¿En qué incluso diferentes precios que he tenido a lo largo de un tiempo para poder tomar la decisión que sea para mi negocio y para poder evolucionar? Que eso también hay que hacerle ver al cliente, cuesta, pero que esto les va a aportar más que una simple adaptación, que esto les aporta evolucionar, profesionalizar el sector, muchos de los sectores, y que, jolinas, que tener el dato es vital para poder tomar decisiones
para poder evolucionar su negocio. Nada, esto es lo que os queríamos comentar, así que nada, si tenéis alguna pregunta, pues nosotros encantados, y si no, pues es que ricasco por venir y que quedamos a vuestra disposición, tanto, no sé, Fernando, si quieres decir algo. Sí, decía que... No sé si Pues- se oye igual, ¿no? Pues yo creo que no. Streaming, vale. Bueno, lo que decía es que he entendido que habéis configurado el TPV de forma sectorial y lógicamente no se pueden abarcar todos los subsectores que existen dentro del comercio. Entonces, para aquellos que están configurados, entiendo que existen estas plantillas para la creación de productos, familias, como habéis explicado. Para aquellos que no hay una sectorización concreta, por ejemplo, una ferretería, existe la categoría de otros, entiendo, pero dentro de esa categoría, ¿cómo se configura? ¿Existen también unas plantillas detalladas para donde ya tenéis la creación de productos y demás? Sí, realmente... Porque hablamos de, pueden ser infinidad de productos en una ferretería, en una mercería, en muchos tipos de comercio, ¿no? Al final, cuando configuramos para un sector concreto, lo que hacemos es automatizar la configuración para que sea más óptima y también los iconos y lo que vaya a aparecer esté vinculado más con ese sector. Cuando alguien selecciona a otros, automáticamente aparece todo y realmente no hay una automatización. Bueno, realmente ahí lo que tendríamos que hacer es una configuración manual para adecuarlo a tu visión o que fuese más personalizado. Pero realmente las plantillas de introducción de datos son las mismas, no cambian. Sí. Lo que no existe es esa categorización. Eso es. Sí. Ya realizada. Eso es. Al final, el asistente de lo que intenta es, lo que hemos intentado es hacer una puesta en marcha sencilla, porque al final los TPVs, pues los de antaño, pues cuesta configurarlos, hay puntos críticos como lo que decíamos también, esa botonera, la personalización del ticket y lo que hemos también la impresora, y lo que hemos hecho es a través de ese configurador inicial dejar más o menos preparado el cliente, o sea, el TPV en función del sector para que esos puntos críticos también le sean sencillos, porque antes configurar una impresora de tickets costaba mucho y lo que hemos hecho es pues ese pequeño programa que se instala y se ejecuta, ¿vale? Pero que al final lo que comenta Ander, aunque elijamos la pantalla elijamos la opción de otros, luego la carga es automática, que independientemente de que tengamos que manualmente, lo que comentaba, configurar a ese sector, toda la plantilla de carga de datos y todo se hace vía Excel y... Sí. Vale, y otra pregunta. En el caso de que un comercio quiera aplicar un descuento en la compra, ¿se hace utilizando alguno de los iconos genéricos? Sí, mira, el que aparece ahí. Ese. Sí, eso es. Aquí ya indicamos el descuento y ya todos los productos que hayamos seleccionando ya nos van a partir con ese descuento. La columna, esa está la columna de descuento. Sí. Y si el momento que cambiemos, todos los nuevos productos que vayamos a seleccionar ya van a ir con el nuevo descuento. ¿Vale? Que si queremos utilizar distintos descuentos hay que crear distintos... Sí, podría o directamente aquí indicarlo en ese momento. Sí. Muchas gracias. Y también, oye, si queréis salsear, que nos animamos también a que toqueteéis un poquito los diferentes dispositivos, si tenéis alguna duda o consulta, encantados. Ferran, no sé si quieres comentar. Bueno, simplemente para cerrar el acto, comentaros que estamos a vuestra entera disposición. La red de oficinas de Guipúzcoa ya está ya formada e informada sobre lo que es el tema Ticket Buy y las distintas soluciones. En cada oficina hay un responsable de proyecto que tiene unos conocimientos más profundos sobre lo que son el tema de las soluciones. Deciros que en estos días que me estoy reuniendo con las asociaciones ya estoy trasladando el mensaje de que estamos a vuestra disposición también para realizar presentaciones o talleres más prácticos que el de hoy, porque hoy era una presentación un poco más global, que esas presentaciones a nivel de asociación entendemos que
se pueden hacer más y quizá a nivel sectorial, o al menos separar lo que es el sector de la hostelería, que tiene unas necesidades distintas del resto de sectores, y que nos tenéis a vuestra entera disposición, como decía. Y bueno, trasladaros que aquí hemos visto lo más básico, pero dentro de lo básico, además, permite muchísimo recorrido, desde las opciones más elementales hasta un poco una gestión más integral. Pero la idea que quiero que os llevéis de forma clara es que la caja, por sí misma o a través de Walter Kluwer, tiene todas las soluciones que se necesita, ¿no? Por pequeño que sea el comercio o por grande que sea, ¿no? Y que además, aunque hemos visto soluciones que ya están estandarizadas, como bien decía Lorena y Ander, bueno, pues si hay que personalizar alguna solución para un determinado sector, pues se puede personalizar, ¿no? En ese sentido. Animaros a que trasladéis a vuestros comercios la idea de que es bueno que se vayan adhiriendo cuanto antes, sobre todo porque van a poder conseguir las ayudas. Deciros que seguramente no os descubriré nada, pero los que se, adelanten a la fecha de entrada, pues como sabéis, tienen un 60% de deducción, pero además, así como anteriormente, pues podría ocurrir que estos años han sido muy malos y los resultados han sido negativos, y uno podía pensar que aunque tuviera ese 60% de deducción no iba a ser práctico. Ahora la Hacienda va a devolver o va a anticipar ese dinero, de tal manera que si en los últimos 4 años ha obtenido resultados positivos, es decir, ha pagado impuestos, Hacienda le va a devolver, ¿vale? Le va ese 60%, ¿no? Aun cuando el ejercicio haya sido malo en el anterior o en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovechar esas ayudas, y hay que aprovechar también las ayudas, como decía, de los fondos europeos. Deciros también que lo que está previsto es que os mandemos información de la demo que hemos dicho, de lo que es el TPV tradicional. Nos gustaría que, como decía antes, que el comercio dé un salto mayor en el proceso de transformación. Y además también pues mandaremos una nota para que, bueno, esto me pedía Amador a través de Dendarte y asociaciones, tengáis información no solamente de esto, sino también de los costes, ¿no? De todas estas soluciones, ¿vale? Y que, como digo, repito, quedamos a vuestra entera disposición para hacer los talleres a nivel, como digo, más práctico en cada una de las asociaciones. Ya buscaremos los horarios. Y cualquier duda que tengáis, pues nos la podéis plantear, ¿vale? En ese sentido. Así que muchas gracias por vuestra presencia y nada, pues os deseo el mayor éxito posible también a todos los técnicos que estáis en asociaciones para abordar este proyecto, ¿vale? Muchas gracias. Es que recasco. Mars strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I lekin, I am you, you are me. I wear clothes, I like to hide, so no one knows what I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we stroll. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could, I wish we would throw away these phones. Get a bit more holy, see the world more slowly. Take test my roses. Searching for balance, praying for clarity.